Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alexander García Ramos y me tocó el tema Consejo Nacional de Armonización Contable, que es la CONAC. Bueno, la CONAC es el consejo de órgano de la Coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental y tiene por objetivo la emisión de las normas contables y lineamiento para la generación de la información financiera que aplica en los entes públicos. Los miembros del Consejo y Comité no recibirán remuneración alguna para su participación en los mismos. Los entes públicos adoptarán e implementarán un carácter obligatorio en el ámbito de sus respectivas competencias de las decisiones que tome el Consejo de conformidad con lo dispuesto. Los gobiernos federales en el de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación que los medios escritos y electrónicos de difusión locales respectivamente de las normas que apruebe el Consejo y con estas bases las disposiciones sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la ley. El Consejo se integra por 1. El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien recibirá el Consejo. 2. Los secretarios egresados de los egresos de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, el tesorero de la Federación, el titular de la entidad administrativa de la Secretaría de Hacienda, responsable de la coordinación de las entidades federativas, un representante de la Secretaría de Difusión Pública, gobernadores de las entidades federativas de los grupos que se refiere al artículo 20, fracción 3 de la Ley de Coordinación Fiscal conforme a lo siguiente. Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 1 y 3, un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 2 y 4, un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 5 y 7 y un gobernador de alguna entidad federativa de los grupos 6 y 8. Los dos representantes del ayuntamiento municipal, de los órganos políticos administrativos, de las demarcaciones territoriales de la Nación de México, elegidos por los miembros del Consejo, quienes darán servidores públicos y serán servidores públicos con atribuciones de materia de la contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano público, político, administrativo de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que corresponda. Un secretario técnico que tendrá derecho a voz, pero no a voto. Las necesidades del Consejo se desarrollarán procurando invitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, los 4 titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como representantes de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como son gobernadores, acaparán sus puestos y el Consejo les serán sustituidos por el orden alfabético de las entidades federativas, que integran los respectivos grupos de los miembros del Consejo. Podrán ser suplidos por los servidores públicos que ocupan el puesto inmediato o inferior del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes. El Consejo tendrá las facultades siguientes: emitir el marco conceptual de los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que deben de contener los manuales de contabilidad gubernamental, juntos con los reclasificados de los catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal, así como normas contables de la emisión de información financiera generales y especificadas que hayan sido formuladas y propuestas por el sector técnico, emitir los reconocimientos e información adicionales y con servidores de cuentas contables complementarias para la generación de información necesaria para la materia de finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos internacionales dispuestos en México, emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, emitir las reglas de operación del Consejo, del Comité de la Armonización Contable de las entidades federativas, emitir su programa actual de trabajo para el cumplimiento de la ley, elaborar y publicar el informe correspondiente. También solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico, tanto como emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración de análisis de los componentes de finanzas públicas y partir los registros contables, entre otras cosas. Nombra a los representantes de demarcaciones territoriales del Distrito Federal que integren el Consejo de Comité en términos, reglas de operación, ajustándose a los requisitos que establece la ley.
también como analizar en su caso y aprobar los proyectos que se someten a consideración del secretario técnico, incluyendo aquellos de asistencia técnica como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos, estatales, municipales que se requieran en efecto implementar lo dispuesto en la ley. Pues este fue mi tema, compañeros, normatividad de la contabilidad gubernamental. Espero que les haya gustado mi tema. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos los que ven este video, al maestro Julio Zaragoza, quien imparte la materia de contabilidad y auditoría gubernamental. A mi equipo es el equipo número 5. A nosotros nos tocó el tema que es contabilidad gubernamental y normatividad de la CONAC. Así que yo les voy a hablar un poco sobre eso, y aparte a mí me tocó en específico el tema que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Primero voy a dar un concepto de lo que es la contabilidad gubernamental. Quiero aclarar que la información la saqué de este libro, se llama Contabilidad Gubernamental y su información financiera, del contador público Cornelio Rico Arbizú, y avalado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Lo primero, como ya lo dije, lo primero que voy a hablar es de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental, con el sustento en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se entiende por la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, o sea, en términos cuantificables, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables, valga la redundancia, que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Se conceptualiza como técnica porque es una metodología de pasos secuenciales y cronológicos que se deben de llevar a cabo para trazar los objetivos deseados del ente gubernamental. Se utiliza para el registro de las transacciones de los entes públicos, de todas las operaciones, pero a diferencia de la iniciativa privada, hay eventos económicos que se pueden cuantificar porque no han ocurrido. A diferencia como ya lo dije, de la iniciativa propia, también se puede cuantificar eventos que no han ocurrido, como lo es el presupuesto, concepto que planea las erogaciones en el futuro corto, a mediano o a largo plazo, en relación con su pasado o con el tema del gasto público para el bienestar social. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a los ejercicios anteriores, por ejemplo en este caso en base al ejercicio 2019, se toma un presupuesto que es el presupuesto de ingresos y egresos, tanto de la federación como de cada municipio o ente público que tiene, se toma para poder trazar un aproximado de lo que se va a necesitar gastar y de lo que se va a necesitar que entre como ingreso hacia el ente público. Este proceso de contabilidad gubernamental, lo recalco, viene basado en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que más adelante voy a hablar mucho más al respecto sobre lo que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. También dice que el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos da elementos del objetivo final de lo que es esta contabilidad. Dice así: la contabilidad gubernamental, repito que toda la información lo estoy sacando de este libro, que se llama Contabilidad Gubernamental en México.
Dice así que la contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo de las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que se hace la contabilidad de las transacciones, el registro de las operaciones, es con el objetivo de emitir estados financieros para así poder tener las mejores prácticas contables y para una mejor planeación financiera y así poder controlar los recursos del ente público, del ayuntamiento, del municipio, del estado o incluso de la federación. Dice que ahora bien se comenta de una contabilidad gubernamental armonizada. La diferencia es que la armonización es un proceso de transacción que a la fecha ya debe estar cumplida desde 2012, pero no es la realidad del día de hoy. ¿Qué quiere decir armonización contable? Armonización contable en términos generales es algo que es un concepto que creó, que sacó, que fundamenta el Consejo Nacional de Armonización Contable, por sus siglas es el CONAC. Este CONAC se encarga de regular todo lo que tiene que ver con la armonización contable. ¿Qué significa armonización contable? Significa que todos los entes públicos, tanto de municipios, del estado, de la federación, tienen que estar regidos bajo un mismo fundamento, y ese fundamento, esas leyes, esas reglas, lo emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. Por eso es fundamental, porque en términos simples, un municipio no va a llevar su contabilidad como él quiera, no, porque las cosas no son así. Todo tiene que venir en el seguimiento que emite el CONAC. A partir del 2012, por ley, tiene que ser así. Toda la contabilidad gubernamental tiene que ser armonizada, pero lamentablemente la mayoría de entes públicos no lo hacen de esa manera. Ahora, ya que sabemos un poco sobre esto, les voy a hablar un poco acerca de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Lo que les di es solo una pequeña introducción, pero ahora va mi tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estoy tratando de hacerlo lo más breve posible y lo más simple para que se entienda. Vamos, aquí tengo la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aquí mismo. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que dice que la última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2018, así que no es tan esta ley que tengo no es antigua. Dice el artículo 1 de las disposiciones generales. Primero les voy a decir el concepto de esta ley. Dice: la presente ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Esto básicamente es lo que les acabo de decir, que ningún ente público se puede salir del marco de lo que dice la ley. Ningún ente público puede hacer lo que se les apetezca. Todo tiene que ir, como les decía, el mismo artículo 1 nos habla de lo que les acabo de mencionar, que no cada ente público no va a hacer lo que se les apetezca, sino que esta ley va a ser la encargada de regir y dirigir cómo se va a planificar, a ejecutar la contabilidad gubernamental y cómo se va a emitir la información financiera que cada ente público, cada ayuntamiento haga. Dice que, bueno, ya aquí el concepto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental viene en el artículo 1. Ahora les voy a hablar algo de los antecedentes, porque en los artículos de esta citada ley viene la manera de ejecutar la contabilidad, pero en este libro que yo tengo, que es Contabilidad Gubernamental y su información financiera, les voy a hablar un poco acerca de los antecedentes, cómo fue que
que inició todo este proceso de crear la contabilidad. En el diario oficial, le voy a decir lo más importante porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Es un tema muy extenso, pero les voy a decir lo más importante. En el diario oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Originalmente esta ley de contabilidad estaba estructurada por 57 artículos en 5 títulos. Eso es lo primero. Segundo, la primera cuenta pública sería la del 2012. Sabemos lo que es la cuenta pública. El maestro Julio ya ha hablado muchas veces de lo que es la cuenta pública. Yo les digo el antecedente. La primera cuenta pública sería la de 2012 para presentarse ante, en este caso del municipio de Acapulco de Juárez, presentarse a la Auditoría Superior del Estado. En aquel tiempo era la Auditoría General del Estado. Ahorita es esta se presenta en el siguiente mes del ejercicio, en el siguiente año del ejercicio presentado. Anteriormente se presentaba en febrero, el último día de febrero, de estas dos cuentas públicas. Siendo una disculpa por se presentó una falla técnica, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Algunos antecedentes que vienen siendo que dice que la primera cuenta pública sería la del 2012, presentada en el 2013. Obviamente después de cuenta pública también se tienen que presentar informes financieros semestrales, que vienen siendo 2 anualmente, e informes financieros trimestrales. Esto con el fin de llevar a cabo la implementación de la transparencia, porque la contabilidad gubernamental tiene que venir reflejada en el método de transparencia y modernización administrativa también. Otro antecedente dice que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2012 el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Lo que le vengo diciendo ahorita es de que en el 12 de noviembre de 2012 se implementó lo de la transparencia. En esta reforma se crean 29 artículos nuevos y un título con énfasis en la transparencia, dando un total de 86 artículos en 6 títulos. Recordemos que se empezaron 57 artículos y 5 títulos, y ya después, en la reforma que se hizo, fueron 86 artículos y 6 títulos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Otra vez en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 9 de diciembre ya de 2013, como van dando cuenta, van avanzando las fechas, se publicó una nueva modificación en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y igual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para el 30 de diciembre de 2015 se reforman varios artículos y se adiciona un último párrafo en el artículo 9 y un artículo 10 bis. En esta reforma se crean los consejos de armonización contable de la entidad federativa, como por sus siglas es la CACEF. Se redefine también los lineamientos que tienen que ver con la obra en proceso de cada ente público, las aportaciones, contribuciones, etcétera. Y lo más importante para este documento, en el 30 de diciembre de 2015 del Diario Oficial de la Federación, se implementa lo que es la información financiera. Estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible porque el maestro dijo que quiere máximo 15 minutos, así que bueno, aquí va. Para el 27 de abril de 2016 se publica el decreto por lo que se expide la Ley de Disciplina Financiera, otra ley muy importante dentro de lo que es contabilidad gubernamental. La Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental tienen que estar compaginadas ambas para que los procesos de contabilidad gubernamental y auditoría gubernamental funcionen correctamente. Así, en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016, se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, esto el 18 de julio de 2016. Y recientemente en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de enero del 2018, se publicó un decreto por el que se reforman diversas disposiciones de ley,
como la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y entre todas las leyes que rigen el Distrito Federal. Esto con el fin específico del reconocimiento de que la ciudad, de pasar a la Ciudad de México, reconocerla como entidad federativa. Bueno, como ven en la Ley General de Contabilidad Gubernamental hay mucho tema que podríamos estar hablando todo el tiempo, pero por este tema de que no podemos extendernos toda la noche, como verán, tuve que acortarlo lo más que pude. En conclusión, la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene más o menos de vida aproximadamente desde el año 2008, tiene más de 10 años y con esto se ha logrado que las leyes que rigen la contabilidad gubernamental sean para todos los entes públicos las mismas, sean concisas y ayuden a llevar un buen control del recurso público, y para después de controlar el recurso público, para que todo esto, transacciones y movimientos que se hacen para el ingreso y el egreso de cualquier ayuntamiento sean con transparencia para todos los ciudadanos. Esto fue todo. Mi nombre es Edwin Omar Ortiz Rico del grupo 809 y les agradezco. Gracias. Equipo 5, nuestro tema es contabilidad gubernamental y normatividad de la CONAC. A mí me tocó hablar sobre la contabilidad gubernamental. La presente ley es de orden público y tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que estos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta ley. El gobierno del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentra el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y en sus casos costumbre, las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. La contabilidad gubernamental determinará la evaluación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros. Para efectos de esta ley se entiende por armonización la revisión y reestructuración, compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas. Catálogo de cuentas. El documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras
Contabilidad gubernamental. La técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las características que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afecten los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Cuenta pública. El documento que se refiere el artículo 74, fracción 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que conforme a las constituciones locales rinden los estados y municipios. Entes públicos. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. La interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Zárate Vega. Mi tema a exponer es el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. Pues más que nada le voy a decir a qué se refiere el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. Dice que es la base del sistema de contabilidad para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos, que además establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, evaluación, contabilización, obtención y presentación de informes contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios. Otro subtema es que voy a hablar sus antecedentes. Dicen que el 31 de diciembre del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que requieren la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr adecuada armonización para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general contribuir a medir la eficacia económica y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La ley de contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la Federación. Aquí habla más que nada que en el 31 de diciembre de 2008 dicen que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad, que su objeto es establecer los criterios y la emisión de información financiera ante los entes públicos. Un ente público más que nada es de que le da el servicio al usuario, ya puede ser ya sea una persona física o moral. También les voy a hablar un concepto muy importante que es la CONAC. Dice que la CONAC desempeña una función única que, debido a los instrumentos normativos, contables y económicos y financieros que emiten, deben de ser implementados por los entes públicos a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. Más que nada ahí habla de que se dan cuenta
Los subtemas que él les ha hablado habla mucho del ente público. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros los contadores públicos que hacemos esa opción de nosotros como contador público llevar a cabo todo ese procedimiento. También dice que el 13 de julio del 2009 el comité consultivo hizo llegar al secretario técnico la opinión sobre el proyecto de acuerdo porque se expide el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. En ese día, el 13 de junio, se hizo llegar al secretario técnico una opinión para que se pudiera llegar a un acuerdo. También que el artículo 21 de la ley de la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, evaluación y presentación de la información financiera. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción 1 de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, el CONAC decidió lo siguiente. Primero, se emite el marco conceptual de la contabilidad gubernamental a que se hace referencia a la ley contabilidad. El presente marco conceptual de la contabilidad gubernamental se entrega por los siguientes apartados. 1. Características del marco conceptual de contabilidad gubernamental. 2. Sistema de contabilidad gubernamental. 3. Postulados básicos de contabilidad gubernamental. 4. Necesidades de información financiera de los usuarios. 5. Cualidades de la información financiera a producir. 6. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir sus objetivos. 7. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar. Aquí sus siete apartados que les voy a llegar más a comentar y explicar, habla más que nada de todo lo que se llevara a este tema que usted nos dio, que por ejemplo el sistema de contabilidad, los postulados, los estados presupuestarios, las definiciones de las estructuras. Primero, más que nada, voy a hablar de las características del marco conceptual. Un principal característica habla de sus objetivos y como eso tiene propósitos de establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad. También la referencial la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas. También habla de armonizar la generación y presentación de la información financiera, que ella misma es necesario rendir cuentas de forma veraz, interpretar la evaluación, sustentar la toma de decisiones y también apoyar a las tareas de fiscalización. Otro también habla del ámbito de la aplicación. Nos hace un apartado que es lo legal, que es aplicable para todos los entes públicos, que entre comillas somos nosotros los contadores públicos, que se desarrolla en un entorno jurídico que regula su naturaleza y objetivos y operación desde su creación hasta su extinción. También habla de la contabilidad gubernamental en su valoración, registro e información resultante. El sistema de contabilidad gubernamental deberá permitir la presentación de la disposición financiera y los resultados de operación en forma razonable. En el artículo 1, párrafo segundo de la Ley de la Contabilidad Gubernamental, que también define los entes públicos a lo que es aplicable la misma. También habla de lo institucional, que se conjuga en una diversa de instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad, validez, un logro, eficiencia en los objetivos que fueron creados. También habla de que la normatividad de esta se refiere a la normatividad emitida por las unidades administrativas, las normas internacionales de contabilidad para el sector público y las normas de información financiera, que son las NIAS. También voy a hablar, segundo tema, del sistema de contabilidad gubernamental, que es el tema principal de nuestra exposición. Le voy a decir lo que son consideraciones generales, que está conformado por un conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, y eso sobre una estructura y una base de principios técnicos comunes destinados a capturar, valorar, registrar y clasificar, informar e interpretar las transacciones.
Uno de los objetivos principales del sistema de contabilidad es de facilitar la toma de decisiones, emitir, integrar y consolidar los estados financieros, permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente, registrar de manera automática, armoníaca, delimitada y específica. El sistema de contabilidad pues nos habla de que está conformado por un conjunto de registros que se lleva a seguir varios pasos, y esos pasos pues tienen que ser conforme a lo que dice la ley, y pues no nos tenemos que llevar a eso. Sus postulados básicos que mi compañero Chamú habló, pues más que nada ya lo explicó más a fondo, pero yo le voy a dar otra retocada más, que dice que los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental es teniendo la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, y que a continuación se presentan y explican los postulados básicos que mi compañero Chamú ya explicó, que son la sustancia económica, entes públicos, la revelación suficiente, el riesgo de integración presupuestaria, el devengo contable, la dualidad económica, la consistencia. Otro subtema es las necesidades de información financiera de los usuarios. Esto habla más que nada de que una información financiera debe satisfacer una toma de decisión muy requerida para los usuarios, que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas requieren la información financiera para conocer, revisar y en su caso aprobar los presupuestos, que en esos son los presupuestos anuales, de que cada estado lleva al Congreso un presupuesto de cuánto se puede gastar al año en escuelas, hospitales, etcétera. La Auditoría Superior de la Federación, la ASF, son las entidades estatales de fiscalización y órganos internos del control para los fines de la revisión y la fiscalización de la información financiera. También los entes públicos, que son los contadores, para realizar la evaluación, el seguimiento y el control interno de sus operaciones. También el público general, que demande la información sobre la situación contable y presupuestaria de los entes públicos. Otro subtema más que a mí me tocó es de las cualidades de la información financiera a producir. Dicen que las características cualitativas son los atributos y los requisitos indispensables que debe reunir la información contable. Eso sí, también determinar la información a revelar de dichos estados. Por ejemplo, nosotros contadores tenemos que tener más que nada cabeza fría para llevar un buen informe, o también se le puede decir también un estado financiero, para que así no haya problemas adelante, hacerlo con tanta honestidad. También habla de los estados presupuestarios, que son muy llamados los que son los estados financieros o los económicos. Uno de sus objetivos es de que es la información contable, la información presupuestaria, la información programática y la información complementaria para generar las cuentas nacionales. Eso quiere decir que pues cada contador que haga su estado financiero tiene que tener en cuenta la información contable, de dónde se va a basar, la información presupuestaria que hicieron hace un año o todavía sigue en marcha, la información programática, que tienen que llevar una programación más a detalle, y la información complementaria, que pues tiene que complementar más las cuentas nacionales. Y por último, la definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar, que de acuerdo al entorno de donde se lleva a cabo las transacciones y operaciones de gobierno, es necesario registrar información sobre la gestión pública con su incidencia contable y presupuestaria. La estructura de la información financiera atenderá a la normativa emitida por la CONAC y por la instancia normativa correspondiente, y en lo procedente atenderá los requerimientos de los usuarios para llevar a cabo el seguimiento de la evaluación y la fiscalización, entre otras. Y pues ese fue todo mi tema que a mí me tocó exponer. Pues muchas gracias. Mi nombre es Jesús Chamú Rojas, de la Facultad de Contaduría y Administración, del Grupo 809. A mí me tocó hablar sobre los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.
El 31 de diciembre de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán a la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general a contribuir a medir la economía eficiente del gasto e ingresos públicos. La ley de la contabilidad se encarga de la observancia obligatoria para los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la Federación, así como también entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatales, ya sean federales o estatales o municipios, y los órganos autónomos federales y estatales. Los postulados básicos de la contabilidad gubernamental son los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración, presentación de estados financieros basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en la legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. Siguiendo con el tema, vamos a mencionar los siguientes postulados, que son 11. El primero sería sustancia económica, el segundo, entes públicos, tercero, existencia permanente, cuarto, revelación suficiente, el quinto, importancia relativa, el sexto, registro e integración presupuestaria, el séptimo, consolidación de la información financiera, el octavo, devengo contable, el noveno, valuación, el décimo, dualidad económica y por último, consistencia. Sustancia económica nos dice que es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público y delimitan las operaciones del sistema de contabilidad gubernamental. Estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la CONAC. Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los entes necesarios para una adecuada toma de decisiones. Entes públicos. Estos son los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los entes autónomos de la Federación y las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones, con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Existencia permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido. Cuarto, revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida. El quinto, importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. Sexto, registro e integración presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. El sistema de contabilidad gubernamental debe considerar cuentas de orden para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto del presupuesto autorizado. Séptimo, consolidación de la información financiera. Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones de hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. Octavo, devengo contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán a cabo con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado es el momento contable que se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Noveno, valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. El costo histórico de las operaciones correspondientes al monto erogado por su adquisición conforme a la documentación contable original justificada y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de evalúo, en caso de ser producto de una donación. El décimo, dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad la presentación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación, su composición, por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes conforme a los derechos y obligaciones. Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan financiamiento y los activos netos respectivamente. Y por último, consistencia. La consistencia ante la existencia de operaciones similares en un ente público debe corresponder en un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la ley de contabilidad gubernamental, con la finalidad de reflejar de una mejor forma la sustancia económica de las operaciones realizadas,
por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo. Cuando por la emisión de una nueva norma cambia el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de información financiera que afecte la comprobabilidad de información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto. Bueno, este sería todo mi tema de exposición. Gracias por la atención. Mi nombre es Jaffer Roberto Valdés Barreto, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración del Grupo 809. Mi tema se llama Registro Contable de Operaciones. Dice que los registros contables, también denominables libro de comercio o libro de contabilidad, son documentos físicos de las operaciones de una empresa, que se refleja en cada movimiento, ingreso o egreso que tenga la misma. El objetivo sería de proporcionar buena información de la empresa para llevar su control. Ahí el egreso se registra en el aumento por el debe y cuando disminuye se registra en el haber. Es importante llevar un registro detallado de los movimientos financieros que se realizan dentro de la empresa, debido a que de ahí se analiza la situación financiera y económica para tomar una buena decisión de la misma. Los tipos de registros se dividen en dos partes: en registros obligatorios e indispensables y registros no obligatorios. Como registros obligatorios e indispensables, como su nombre lo indica, son obligatorios que se exigen legalmente. Entre ellos existe el libro de diario y el libro de inventarios y balances. En el libro de diario se registran todas las operaciones de día a día. Estos registros se denominan asientos y se registran en el orden cronológico, según el Código del Comercio del artículo 45, que expresa que el libro de diario se asiente día por día según vayas efectuando las operaciones. Y en el libro de inventarios y balances, aquí se registra desde el inicio hasta el final del detalle del patrimonio. Por otra parte, el registro no obligatorios, este tipo no lo exige la ley, sino son las empresas las que deciden si es necesario, dependiendo de su actividad que se realice en la empresa. Entre ellos les voy a mencionar unos, que son estados financieros, como por ejemplo el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados y el balance. Ahí la empresa decide si las debe utilizar o no. Bueno, el registro de compras es una entidad disponible de varias operaciones de compra o adquisiciones. Como pueden ver en la imagen, es un formato donde registran cada una de las compras o las adquisiciones que la empresa realiza. Dice que es el diseño básico que debe disponer de fecha de acto contable, número de documento que sustenta el acto, registro de razón social, de proveedor, base imponible diferenciado, montos grabados con impuestos o montos no grabados. Esta es la información que debe llevar el registro de compras. Y por otra parte, tenemos el registro de ventas, donde si la entidad realiza operaciones de venta o volúmenes de valor o diversidad, se registran en este formato. En este libro nos permite registrar las características del comprobante de fecha y número, razón social del cliente, valor de costo de mercancías y entre otros conceptos a cargo de los clientes tales como transporte, envaje, etc. La empresa en cada venta que realiza se tiene que registrar en este formato. El libro de diario es otro, donde es un documento principal para desarrollar el siguiente registro.
Este formato es un formato simple donde figuran generalmente denominaciones de la cuenta, número de asientos, de código y de denominación de las subcuentas y glosario o explicación. Este libro de diario las empresas lo utilizan, el que les mencionaba hace rato, del día a día. Como les mencionaba, al día a día. Esto es el registro que se va haciendo diariamente cuando realiza una operación. Por otro lado, el libro de mayor es el elemento de análisis de las actividades de uso general en caso de las entidades y actividades importantes. Este formato detalla según fecha los montos deudores en el que debe y acreedores en el que de las cuentas debe haber de las cuentas, anotando la contrapartida y el número de asientos, el número del diario. Es un tipo póliza o es una póliza donde se registra cada movimiento en el libro de mayor. Por esto sería mi parte y la de mi equipo, dándole las gracias por su atención y sería todo.